En las áridas montañas de Chihuahua, donde la hostilidad entre mexicanos y apaches es un legado generacional, la joven Paloma Herrera, de 23 años, es un alma aislada, de sangre mestiza y marcada por el dolor de la pérdida de su propio bebé, Joaquín. Hace pocos meses, Paloma vive recluida, maldita por los susurros de loca e india, por los habitantes de San Miguel del Valle. Su cuerpo, aún en lactancia, es un recordatorio constante de su pérdida, pero también se convertirá en su inesperado propósito. La revuelta acontece cuando Ana, un guerrero apache imponente, surge en su cabaña con su hijo recién nacido, Itzel, al borde de la muerte. La madre del bebé había fallecido, y la única esperanza de Ana es la leche de Paloma. A pesar del miedo y del odio enraizado que separa a sus pueblos, el instinto materno de Paloma prevalece. Ella amamanta a Itzel, estableciendo un vínculo instantáneo y profundo con la criatura y, consecuentemente, con Ana. Este acto de compasión, sin embargo, no pasa desapercibido. Los habitantes de San Miguel del Valle, liderados por el influyente e intolerante Ramiro Vázquez, ven la conexión de Paloma con el apache como una traición imperdonable. Las amenazas y la persecución los fuerzan a huir hacia las montañas, donde Ana, un maestro en el arte de la supervivencia, enseña a Paloma a vivir en armonía con la naturaleza, mientras el amor entre ellos florece en medio de las adversidades. La situación de Itzel, que empeora sin la alimentación regular, de Paloma, lleva a Ana a una decisión desesperada. Él busca al padre Joaquín, un sacerdote compasivo, en San Miguel del Valle, exponiendo la fragilidad del bebé y la crueldad de la separación. La escena de Itzel moribundo, sumada a la intervención del padre Joaquín y de la partera local, doña Esperanza, e incluso de la hija de Ramiro, María, comienza a ablandar los corazones más endurecidos de la comunidad. La premisa culmina en la llegada inesperada de Nalnish, el sabio jefe apache y padre de Ana, que por primera vez en la historia de su pueblo, decide acercarse al pueblo en paz. Su propuesta es clara: la liberación de Paloma a cambio de una tregua y la oportunidad de construir un futuro de respeto y coexistencia. La historia se desarrolla a partir de esa tensa negociación, explorando si el amor, la compasión y el sacrificio de Paloma y a Ana pueden, finalmente, romper un ciclo de odio centenario y unir dos mundos a través de una familia forjada no por la sangre, sino por la bondad incondicional. Nadie en San Miguel del Valle imaginaba el torbellino de emociones que aquel amanecer traería. La figura de Paloma, envuelta en su luto silencioso, era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la dureza de aquel desierto. Sus ojos, antes vibrantes, cargaban ahora la sombra de la pérdida, reflejando la soledad impuesta por una comunidad que la veía como un presagio de infortunio. La rutina de la pequeña aldea, marcada por la desconfianza mutua entre sus habitantes y las tribus apaches que habitaban las montañas, estaba a punto de ser irremediablemente alterada por una petición desesperada y un acto de improbable bondad. La dolor de Ana era palpable. Cada movimiento suyo cargaba el peso de la inminente pérdida. La fragilidad del pequeño Itzel en sus brazos era un grito silencioso, un llamado desesperado por sobrevivir. Él buscaba en Paloma, una extraña, la única esperanza para su hijo. Aquel instante, en que dos mundos tan distintos y hostiles convergieron en torno a una necesidad primordial, estaba cargado de una intensidad silenciosa, un reconocimiento tácito de la humanidad compartida bajo la superficie de las diferencias culturales y los rencores históricos. Paloma sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver al bebé. Era como si la imagen de su pequeño Joaquín se materializara ante sus ojos, un fantasma de dolor y una centella de esperanza inusitada. La amargura que la envolvía hacía meses comenzó a disolverse ante la vulnerabilidad de aquel recién nacido, que apenas se movía. Ignorando la voz de la razón que gritaba sobre el peligro y el odio entre sus pueblos, el instinto más primitivo y poderoso de una madre superó el miedo. En un movimiento casi involuntario, ella extendió las manos hacia el pequeño bulto que Ana ofrecía, sintiendo el calor frágil del cuerpo de Itzel. Aquel toque fue el punto de inflexión. Al acercar el bebé a su pecho, la leche, que tanto tiempo había fluido sin propósito, brotó con una fuerza que sorprendió incluso a la propia Paloma. Itzel, con un gemido casi inaudible,
Se aferró a su pecho con una voracidad que hablaba más alto que cualquier palabra. El sonido suave de la succión llenó el silencio de la cabaña, un sonido que ella pensó nunca más escuchar, y que ahora traía un alivio casi doloroso. En ese momento, las barreras de etnia y los años de rencor parecían desmoronarse, dando lugar a una conexión pura, forjada en la necesidad y la compasión. Ana observaba, paralizado, la escena. La desconfianza enraizada en su pueblo sobre los mexicanos comenzaba a ceder lugar a un asombro mudo. Aquella mujer, que él esperaba encontrar recluida y quizás hostil, ofrecía a su hijo no solo el sustento, sino una oportunidad de vida que él, con toda su fuerza y conocimiento de las montañas, no podía darle. La gratitud, una emoción extraña y poderosa, comenzó a apoderarse de él, suplantando la rigidez de guerrero. En ese momento, no había apache ni mexicana, solo un padre desesperado y una mujer que, por un milagro, poseía el don de salvar a su hijo. La mañana avanzó a un ritmo diferente dentro de aquella cabaña. El aire parecía más ligero. La propia luz del sol que entraba por las rendijas ganaba un brillo más cálido. Paloma, con Itzel acunado en sus brazos, sentía una corriente de vida recorrer su cuerpo. Era como si el dolor de su propia pérdida encontrara un bálsamo en la vitalidad de aquella criatura. A Ana, sentado a una distancia respetuosa, observaba cada movimiento, cada suspiro del hijo. Un puente invisible, hecho de vulnerabilidad y compasión, comenzaba a extenderse entre los dos. La quietud de la cabaña, sin embargo, no duraría para siempre. En San Miguel del Valle, la noticia de la presencia de un apache en la morada de Paloma comenzó a propagarse como pólvora. Susurros cargados de miedo y prejuicio se transformaron en voces alteradas, resonando por las callejuelas polvorientas. Ramiro Vázquez, un hombre de semblante severo y corazón, endurecido por viejas penas, fue uno de los primeros en alzar la voz, incitando a la comunidad contra lo que él veía como una afrenta y una peligrosa alianza. El sol ya estaba alto cuando los primeros sonidos de una multitud que se acercaba rompieron la paz frágil de la cabaña. Gritos y maldiciones se hicieron más claros, cargados de acusaciones. Paloma sintió el miedo gélido enroscarse en su pecho, pero la imagen de Itzel, dormido en sus brazos, le dio una valentía inesperada. Ana, con sus instintos agudos, percibió el peligro inminente. Era hora de actuar, de proteger lo que acababa de ser salvado, y eso significaba huir. La decisión fue silenciosa, comunicada por una mirada entre Ana y Paloma. No había tiempo para explicaciones, solo para la urgencia de la fuga. Él señaló hacia la parte trasera de la cabaña, donde la vegetación densa ofrecía un camino hacia las montañas. Paloma, con el bebé firmemente seguro, dudó por un instante, un resquicio de la vida que ella conocía, aferrándose a ella. Pero el grito de Ramiro, «¡Traidores!», que se elevó por encima del murmullo, solidificó su elección. Era por Itzel, y por sí misma, que ella necesitaba seguir. Los pasos de Ana eran rápidos y decididos, mientras Paloma, aún con el cuerpo sintiendo los ecos de la pérdida reciente, intentaba seguirle el paso, protegiendo al bebé del balanceo. La maleza, que antes representaba aislamiento, ahora se transformaba en un refugio. El sonido de las voces del pueblo disminuía a medida que se adentraban en el sendero, y el aire de la montaña, fresco y salvaje, comenzaba a envolver a la pequeña familia improbable. Aquel día, que comenzó con un acto de compasión, se desdoblaba en una huida desesperada. La selva se volvía más densa, y el silencio de los árboles era un bálsamo para los nervios a flor de piel de Paloma. A Ana, un verdadero maestro en el arte de la supervivencia, los guiaba con una destreza impresionante, sus ojos atentos a cada rama seca, cada huella. Él conocía los secretos de aquellas montañas, los pasajes ocultos, los refugios naturales que ofrecían protección contra el sol y las miradas curiosas. Paloma, por su parte, sentía a cada paso una conexión más profunda con la naturaleza que la rodeaba, un refugio que contrastaba drásticamente con la hostilidad del pueblo. El día continuaba, y el cansancio comenzaba a pesar sobre los hombros de Paloma, pero la pequeña respiración de Itzel en su pecho era su fuerza motriz. A Ana se detuvo junto a un arroyo, el agua fresca murmurando sobre las piedras. La animó a beber, a refrescarse,
sus gestos firmes y cuidadosos. Allí, lejos de los juicios y del odio, eran solo dos seres humanos, unidos por el destino de un niño. El paisaje vasto e intacto de las montañas parecía bendecir aquel encuentro, ofreciendo un santuario para la familia que se formaba. Ana, con una mirada que transmitía respeto y una extraña ternura, comenzó a enseñar a Paloma los secretos de aquel ambiente salvaje. Le mostraba qué raíces eran seguras para comer, cómo identificar los senderos menos transitados y cómo los animales del bosque se comunicaban. No había prisa en sus enseñanzas, solo la paciencia de quien comprende la complejidad de la naturaleza. Paloma absorbía cada lección, sintiéndose parte de algo más grande, algo que estaba mucho más allá de las fronteras impuestas por los hombres. Conforme el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, encontraron un pequeño receso. Entre las rocas, un abrigo natural. Ana encendió una hoguera discreta, el humo mezclándose rápidamente con el aire de la montaña. El calor del fuego, el sonido de las cigarras y el llanto tenue de Itzel, ahora más fuerte, creaban un escenario de intimidad improbable. Allí, bajo el manto estrellado del desierto, los corazones de Paloma y Ana comenzaron a conectarse de una forma que desafiaba la lógica y la historia de sus pueblos. La noche trajo consigo una intimidad forzada, pero extrañamente reconfortante. Paloma, acunando a Itzel cerca de sí para protegerlo del frío de la noche, sentía la mirada de Ana sobre ella. No era una mirada de juicio, sino de algo que parecía admiración y respeto. Él compartió con ella un trozo de carne seca, un gesto simple, pero que en aquellas circunstancias hablaba de cuidado y aceptación. Era un mundo aparte del que ella conocía, un mundo donde la supervivencia dictaba las reglas y la humanidad básica se mostraba en su forma más pura. Las horas se arrastraron y la preocupación por Itzel comenzó a intensificarse. El bebé, a pesar de los esfuerzos de Paloma, parecía más débil, su llanto más un lamento que una demanda. El cuerpo de Paloma, exhausto y aún recuperándose de su propio luto, luchaba por producir lo suficiente para sostener la pequeña vida que ahora dependía de ella. Ana percibió la creciente angustia en los ojos de Paloma, y su propia aflicción de padre se reflejó en ella. Aquel escondite, por más seguro que fuera, no era suficiente para la vida frágil de Itzel. Ana tomó una decisión difícil. Aunque el peligro de regresar al pueblo era inmenso, la vida de su hijo valía el riesgo. Él sabía que Itzel necesitaba más de lo que Paloma, en su condición actual, podía ofrecer. Estaba el padre Joaquín, un hombre de corazón abierto en San Miguel del Valle, y quizás la partera, doña Esperanza. Con un gesto grave, comunicó a Paloma su intención. La preocupación de ella era visible, pero la esperanza, por pequeña que fuera, centelleaba en sus ojos. Aquel era un paso desesperado, pero necesario. El descenso de regreso al pueblo se hizo bajo el manto de la oscuridad, con Ana usando su experiencia para evitar las patrullas y las miradas curiosas. Paloma permaneció escondida en un punto estratégico en las montañas, su corazón apretado por la separación y la incertidumbre. La espera era agonizante. Cada minuto parecía una eternidad. Ella intentaba calmarse, recordándose la fuerza y la determinación de Ana y la pequeña vida que dependía de todo aquello. La noche era fría y la soledad de las montañas parecía amplificar sus miedos. Mientras Paloma se acurrucaba bajo la vastedad del cielo nocturno, en San Miguel del Valle, Ana actuaba con una valentía que desafiaba siglos de conflictos. Él buscó al padre Joaquín, el hombre cuya fe y compasión eran conocidas por todos, incluso por los apaches, a través de raras informaciones. El encuentro, a la puerta de la iglesia, fue tenso, pero el llanto débil de Itzel en los brazos de Ana cortó el aire como una cuchilla, más elocuente que cualquier súplica. El padre, viendo la fragilidad de la vida en riesgo, no dudó. El padre Joaquín, con el semblante preocupado, llevó a Ana y al bebé al interior de la casa parroquial, donde la luz de una lámpara reveló la palidez extrema de Itzel. La escena tocó profundamente el corazón del sacerdote. Él inmediatamente llamó a doña Esperanza, la partera del pueblo, una mujer de manos callosas y mirada experimentada, que ya había presenciado innumerables nacimientos y pérdidas.
La urgencia de la situación hizo que la desconfianza inicial de Esperanza se disipara ante la inminencia de la tragedia. La noticia de la presencia del apache y su hijo moribundo en la casa del padre Joaquín se propagó rápidamente por el pueblo, causando una mezcla de curiosidad y aprensión. Ramiro Vázquez, al escuchar los rumores, marchó furioso en dirección a la residencia parroquial, listo para confrontar al sacerdote y exigir la expulsión del forastero. Sin embargo, algo inesperado sucedió. María, su hija, una joven de corazón sensible y ojos curiosos, había seguido a su padre. Al asomarse por la puerta entreabierta, la imagen de Itzel, tan pequeño y frágil, la conmovió profundamente. María, venciendo el miedo y la enseñanza de años de odio, se acercó a la cuna improvisada donde doña Esperanza intentaba reanimar al bebé. La visión de aquel rostro pálido, con los labios resecos, despertó en ella una empatía incontrolable. En un impulso, corrió hasta la cocina y buscó un poco de agua fresca, que la partera usó para humedecer los labios de Itzel. Fue un gesto pequeño, pero cargado de un significado inmenso, un rayo de luz en la oscuridad de la intolerancia que permeaba el pueblo. El corazón de Ramiro, presenciando la compasión de su propia hija, se estremeció, una grieta abriéndose en su coraza de prejuicio. La presencia de María, hija de Ramiro, tocando al bebé apache, fue un choque para muchos de los presentes. El murmullo de voces en la sala disminuyó, sustituido por un silencio pensativo. El padre Joaquín, percibiendo el cambio en la atmósfera, aprovechó el momento. Con su voz calma, pero firme, comenzó a hablar sobre la universalidad del dolor y de la necesidad, sobre cómo la vida de un niño trascendía las divisiones creadas por los hombres. Él no predicaba, solo narraba la dura realidad de aquel pequeño ser que luchaba por respirar. Las palabras del padre, sumadas a la imagen de María cuidando al bebé, comenzaron a ablandar algunos de los corazones más endurecidos. Doña Esperanza, siempre pragmática, comentó en voz baja que la leche materna era la única oportunidad real de Itzel. La semilla de la compasión, plantada por Paloma y Ana, comenzaba a germinar allí mismo, dentro del pueblo que antes los había expulsado. La esperanza tenue de Itzel se convertía, de forma inesperada, en un catalizador para un cambio de percepción en San Miguel del Valle. De vuelta en las montañas, Paloma sentía el peso de aquella espera incierta. El frío de la madrugada comenzaba a dar paso a los primeros rayos de sol, que tímidamente pintaban el horizonte. Cada sonido distante parecía una señal, cada brisa que rozaba las hojas un mensaje. Su corazón estaba dividido entre la esperanza y el miedo, un tira y afloja que la dejaba exhausta. Ella intentaba convencerse de que Ana era capaz, que él encontraría la ayuda necesaria, pero la fragilidad de Itzel se cernía como una sombra, constante. El tiempo parecía estirarse, y el hambre comenzaba a hacerse sentir, pero Paloma no podía pensar en nada más que en el bebé. Cada minuto que pasaba, la ansiedad aumentaba. De repente, un movimiento en la vegetación llamó su atención. Su cuerpo se tensó, preparado para el peligro, pero pronto la silueta inconfundible de Ana surgió entre los árboles. Él no estaba solo. El alivio la invadió de tal forma que sintió las piernas flaquear, las lágrimas brotando en sus ojos. Ana traía consigo no solo el alivio, sino la prueba de que algo extraordinario había sucedido en el pueblo. El padre Joaquín venía justo detrás, su rostro cansado, pero sus ojos transmitían una serenidad reconfortante. Y para sorpresa de Paloma, la propia María, hija de Ramiro, caminaba junto al padre, cargando un pequeño bulto con agua y algunos paños. La presencia de ella allí, en medio de las montañas, era una señal irrefutable de que las murallas de odio comenzaban a derrumbarse, ladrillo a ladrillo. El reencuentro con Itzel fue cargado de una emoción indescriptible. Paloma tomó al bebé en brazos, y el pequeño, instintivamente, buscó su pecho. El alivio de saber que estaba vivo, que la ayuda había llegado, era casi abrumador. El padre Joaquín, con su voz suave, explicó rápidamente lo que había sucedido en el pueblo, la vacilación inicial, la compasión de María, y cómo la fragilidad de Itzel había tocado incluso los corazones más empedernidos. El sol de la mañana, ahora más fuerte, parecía bendecir aquel momento de reconciliación. Ana, con una mirada de profunda gratitud, se dirigió al padre Joaquín y a María,
expresándose en su propia lengua, pero la emoción en su voz era universal. María, aún un poco tímida, pero con un brillo de algo nuevo en los ojos, tocó la pequeña mano de Itzel, sintiendo la conexión que la unía a aquel bebé, y consecuentemente, a aquella familia improbable. Aquel era un día que rompía paradigmas, un día en que la línea tenue entre nosotros y ellos comenzaba a disolverse bajo el calor de la compasión. Mientras Paloma amamantaba a Itzel, con el corazón más ligero, el padre Joaquín sugirió que regresaran al pueblo, argumentando que la seguridad del bebé y de Paloma estaría más garantizada allí, y que la comunidad, aunque todavía en shock, mostraba señales de apertura. A Ana, después de un momento de reflexión, estuvo de acuerdo. Era un riesgo, pero la vida de Itzel dependía de ello, y él confiaba en la bondad del sacerdote. La pequeña comitiva inició el camino de regreso, el paisaje de la montaña presenciando el inicio de una nueva jornada. El descenso de la montaña fue más tranquilo que la subida apresurada de la mañana. La presencia del padre Joaquín y de María parecía disipar el aura de peligro que antes envolvía a Paloma y a Ana. Las miradas del pueblo, que antes eran de condena, ahora eran una mezcla de curiosidad y una renuente aceptación. La noticia de la condición de Itzel se había propagado, y la imagen de la fragilidad del niño comenzaba a romper el muro de animosidad que existía desde hacía tanto tiempo. Al llegar al pueblo, los habitantes se aglomeraron, pero no había la misma furia de antes. El silencio, pesado y expectante, flotaba en el aire. Ramiro Vázquez estaba entre ellos, su semblante aún cargado, pero sus ojos, al cruzarse con los de María, demostraban una perturbación visible. El padre Joaquín, con el bebé en brazos, pidió permiso para albergar a Paloma e Itzel en la casa parroquial, un gesto que desafiaba directamente las convenciones de la comunidad. Ramiro dudó, su autoridad desafiada por la compasión que emanaba del padre, y más aún, por la actitud de su propia hija. Miró a María, que sostenía la mano de Itzel con una delicadeza que lo sorprendió. La imagen de aquel bebé, tan frágil, y la valentía de su hija al desafiar el odio enraizado, comenzaron a corroer su resistencia. Con un asentimiento casi imperceptible, concedió, un gesto que sorprendió a todos, incluso a sí mismo. La casa parroquial se convirtió en un refugio para Paloma e Itzel, un espacio donde la curación y la esperanza podían florecer. A Ana, por su parte, permaneció en las cercanías del pueblo, observando desde lejos, una figura imponente y vigilante. Su presencia, antes motivo de terror, ahora era tolerada, una señal del cambio que se instalaba. La comunidad, aunque todavía en silencio, comenzaba a procesar los eventos de aquel día, la ruptura de un ciclo de odio que parecía inquebrantable. Los días siguientes fueron un delicado ballet de observación y cautela. La comunidad de San Miguel del Valle, acostumbrada a la rigidez de sus tradiciones y al odio enraizado contra los apaches, veía en Paloma e Itzel una anomalía, un desafío a sus creencias más profundas. Los niños, por su parte, fueron los primeros en acercarse, curiosos y desprovistos del prejuicio que manchaba a los adultos. Se asomaban a la casa parroquial, atraídos por la presencia del bebé y por el aura de misterio que envolvía a Paloma, una figura que, de repente, se había convertido en el centro de atención. A Ana, por su parte, se mantenía en las sombras de las montañas, una centinela silenciosa. Su presencia era un recordatorio constante de la tregua frágil que se había establecido, un hilo tenue que unía dos mundos. Él sabía que en cualquier momento la paz podría romperse, pero la imagen de Itzel, ahora más fuerte y con las mejillas sonrosadas, era su mayor motivación. Confiaba en el padre Joaquín y en la bondad inesperada de María, pero la vigilancia era parte de su naturaleza, un legado de su linaje guerrero. La curación de Itzel fue lenta, pero constante, un testimonio de la resiliencia de la vida y del poder de la leche de Paloma. Cada día que pasaba, el niño ganaba más color, más fuerza, y la sonrisa tenue que surgía en sus labios derretía los corazones más escépticos. Paloma, por su parte, florecía. El dolor de la pérdida de Joaquín no desaparecía, pero la alegría de ver a Itzel prosperar llenaba el vacío en su pecho, transformando su tristeza en un amor expansivo y curativo. La conexión entre ella y el bebé era inquebrantable,
un lazo forjado en la adversidad. Mientras tanto, Ramiro Vázquez se debatía en una batalla interna. La imagen de su hija, María, con la mano extendida hacia el bebé apache, lo perseguía. Él había crecido con la creencia de que los apaches eran enemigos, pero la inocencia de Itzel y la compasión de María comenzaban a desmantelar años de prejuicio. Era una lucha silenciosa, librada en su propio corazón, y cada vez más, la rigidez de sus convicciones comenzaba a ceder ante la simple verdad de la humanidad compartida. La quietud del pueblo, sin embargo, fue rota por una noticia sorprendente que resonó como un trueno en las montañas. Nalnish, el sabio y respetado jefe apache, padre de Ana, se estaba acercando a San Miguel del Valle. Por primera vez en la memoria viva, un jefe apache se disponía a pisar en suelo mexicano, en paz, un acto de coraje y esperanza sin precedentes. La tensión en el pueblo era casi palpable, una mezcla de miedo antiguo y una curiosidad inédita. La llegada de Nalnish no fue con una comitiva de guerra, sino con un pequeño grupo de ancianos, desarmados, sus rostros marcados por el tiempo y la sabiduría. Se detuvieron a una distancia respetuosa de los límites del pueblo, un gesto claro de no agresión. Ramiro Vázquez, el padre Joaquín, y doña Esperanza, junto con María, fueron los primeros en acercarse, sus pasos cautelosos. Aquel era un momento que podría definir el futuro de dos culturas, un punto de inflexión en la historia de aquellas tierras. Nalnish, con su postura imponente y ojos profundos que parecían haber visto eras, dio un paso al frente. Su mirada encontró la de Ana, un reconocimiento silencioso entre padre e hijo, y luego reposó sobre Itzel, que estaba en los brazos de Paloma. Su voz, grave y melodiosa, llenó el aire. No habló de guerra o de viejas heridas, sino de la vida, de la interdependencia y de la necesidad de un futuro donde la paz pudiera, finalmente, echar raíces. Su propuesta no era de rendición, sino de un intercambio, un nuevo comienzo. La propuesta de Nalnish era clara y audaz, la liberación de Paloma, permitiendo que regresara a su vida entre su pueblo, pero a cambio, pedía la garantía de que la paz sería mantenida, que el odio no volvería a guiar las relaciones entre los dos pueblos. Era un pedido que exigía un sacrificio de ambos lados, una renuncia a siglos de amargura. Hablaba de Itzel como un símbolo, el puente que ellos, juntos, podrían construir. El pueblo, tenso, esperaba la respuesta de Ramiro, el hombre que ahora cargaba el peso de una decisión histórica. El silencio que siguió a las palabras de Nalnish era casi ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia Ramiro Vázquez, el hombre cuya autoridad y cuyo prejuicio habían dictado la vida en San Miguel del Valle durante tanto tiempo. Su expresión era un entramado de emociones: la ira, antigua, la desconfianza, pero también la semilla de una nueva comprensión, plantada por los ojos inocentes de Itzel y por la valentía de su propia hija. Era un momento de elección, un parteaguas que decidiría el destino de muchos. Ramiro miró al padre Joaquín, que asintió ligeramente, animándolo. Sus ojos se detuvieron en María, que observaba con una esperanza casi infantil en la mirada, y luego en Paloma, que sostenía a Itzel como si el pequeño fuera el tesoro más valioso de la tierra. La presión de aquel instante era inmensa, el peso de generaciones de conflicto sobre sus hombros. Finalmente, con un suspiro que parecía cargar el peso del tiempo, Ramiro dio un paso al frente. La voz de Ramiro, cuando finalmente llegó, era ronca, cargada de una emoción contenida. No hizo un discurso grandioso, ni prometió un futuro idílico. Solo dijo, con la simplicidad de quien reconoce una verdad innegable, que la vida de aquella criatura y la compasión que había despertado eran más importantes que cualquier rencor antiguo. Aceptó la propuesta de Nalnish, un gesto de cabeza que valía más que 1000 palabras, un gesto que sellaba una tregua que parecía imposible. A Ana, al lado de Paloma, sintió un alivio profundo. El amor por Itzel, que lo había impulsado a cruzar barreras, ahora encontraba un terreno fértil para florecer. Aquel día, que comenzó con la fuga desesperada hacia las montañas, culminaba en un acto de reconciliación, un paso audaz hacia un futuro de coexistencia. La tensión en 1990. El aire se disipó, sustituida por una sensación de esperanza, frágil, pero real.
Paloma sintió el peso de la decisión de Ramiro como un alivio inmenso. No era solo la seguridad de Itzel lo que estaba en juego, sino la posibilidad de que el amor y la compasión pudieran, de hecho, prevalecer sobre el odio. Miró a Ana, cuyos ojos ahora transmitían una serenidad que ella nunca había visto antes. Aquel día había sido una montaña rusa de emociones, de la desesperación a la esperanza, de la fuga a la reconciliación. La vida, percibió, estaba hecha de momentos impredecibles que podían redefinir todo. El atardecer llegó, pintando el cielo de colores que parecían celebrar el acuerdo. Nalnish y los ancianos apaches fueron invitados a una comida sencilla en la casa parroquial, un gesto de hospitalidad que habría sido impensable pocas horas antes. Ana y Paloma, con Itzel dormido entre ellos, participaron de aquel momento histórico. El silencio en la mesa ya no era de tensión, sino de una comprensión mutua, de respeto por un paso dado hacia la paz. María, con una curiosidad genuina, se acercó a Paloma e Itzel, su rostro iluminado por una gentileza que contrastaba con la rigidez de su padre. Preguntó a Paloma sobre el bebé, sobre los pequeños gestos que hacían sonreír a Itzel, demostrando un interés que iba más allá de la simple observación. Aquel momento, con la hija de Ramiro, el hombre que un día quiso el mal de Paloma, interactuando con el bebé apache, era una señal poderosa de que la compasión era, de hecho, contagiosa y capaz de atravesar las más profundas divisiones. El intercambio de miradas entre Ana y Paloma no necesitaba palabras. Había allí un reconocimiento mutuo de la fuerza que los había unido, de la bondad que había rescatado a Itzel y de la valentía que los había llevado a desafiar un odio centenario. Eran, en cierto modo, los arquitectos de una nueva esperanza, los catalizadores de un cambio que comenzó en el silencio de una cabaña y se expandía hacia el corazón de todo un pueblo. El cansancio del día pesaba, pero la sensación de deber cumplido y de un futuro, ahora posible, superaba cualquier agotamiento. La noche en la casa parroquial, para Paloma, fue una mezcla de alivio y reflexión. Observaba a Itzel dormir profundamente, sintiendo el calor del pequeño cuerpo contra el suyo. La jornada de aquel día había sido más que una fuga y un reencuentro. Había sido una revelación. Aquel bebé, que había llegado a su vida en medio del dolor, era ahora el eslabón de una cadena que unía pueblos, un recordatorio vivo de que la humanidad, en su esencia, era más fuerte que las divisiones. Pensaba en Joaquín, y ahora sentía que su amor no había muerto, solo se había transformado, expandiéndose para acoger una nueva vida. A Ana, afuera, bajo el vasto cielo estrellado de las montañas, sentía una paz que hacía mucho tiempo le era desconocida. La presencia de Nalnish, la aceptación de Ramiro y la vitalidad de Itzel eran señales de que el futuro podría ser diferente. Él, un guerrero, había encontrado en la vulnerabilidad de su hijo y en la compasión de una mujer un camino hacia la paz que las armas jamás podrían forjar. La brisa nocturna traía consigo el olor de la tierra y la promesa de un mañana donde la coexistencia no sería más un sueño distante, sino una realidad a ser construida. El sol nació una vez más sobre las montañas de Chihuahua, pero la luz que bañaba San Miguel del Valle en aquel nuevo día traía un tono diferente. No era solo el calor físico, sino una iluminación sobre los corazones y mentes de los habitantes. La historia de Paloma, Ana y el pequeño Itzel se extendería más allá de las fronteras del pueblo y de las tribus, un testimonio silencioso de que la semilla de la compasión, cuando regada por la necesidad y la valentía, podía florecer en los terrenos más áridos del odio. Aquel día no fue el fin de la historia, sino el inicio de un nuevo capítulo. Las desconfianzas no desaparecerían de la noche a la mañana, pero la grieta en el muro de la intolerancia estaba hecha. Paloma, antes estigmatizada, era ahora vista con una nueva mirada, la de una mujer que, a través de su instinto más puro, se había convertido en un instrumento de paz. Itzel, el bebé que casi no sobrevivió, era ahora el símbolo vivo de una tregua, la esperanza de un futuro donde apaches y mexicanos podrían, quizás, vivir lado a lado. La presencia de Nalnish y a Ana, aunque temporal, marcó un precedente. Las familias de San Miguel del Valle comenzaron a mirar las montañas no solo con miedo, sino con una curiosidad atemperada por la esperanza. Era un proceso lento,
hecho de pequeños gestos, como el saludo de un apache a un granjero o la sonrisa de una niña mexicana a un guerrero que antes sería visto como una amenaza. La semilla de la reconciliación había sido plantada, y la historia de aquel día decisivo sería contada y recontada, un recordatorio de que el cambio era posible. Paloma, con Itzel en sus brazos, sabía que su vida jamás sería la misma. La pérdida de Joaquín la había marcado con un dolor profundo, pero la llegada de Itzel y la improbable conexión con Ana habían resignificado su existencia. Ya no era solo la loca o la india del pueblo, era la mujer que, por un acto de amor incondicional, había comenzado a coser la brecha entre dos mundos. Su fuerza, antes dirigida a la supervivencia diaria, ahora se dedicaba a nutrir una nueva esperanza para todos. La relación entre Ana y Paloma floreció, no de forma efusiva o con demostraciones grandiosas, sino en pequeños gestos de cuidado y respeto mutuo. La presencia de Itzel era el eslabón constante, el recordatorio vivo de que habían encontrado el uno en el otro una fuerza y un propósito. Aquel día, en particular, había solidificado una unión que trascendía las barreras culturales y el odio heredado, mostrando que el amor, incluso en las circunstancias más improbables, podía crear raíces profundas y resistentes. El desenlace de aquel día no fue un final feliz de cuento de hadas, sino la construcción de una realidad más compleja y humana. El impacto de aquel día permaneció, grabado en la memoria de cada uno de los involucrados. Nadie podía explicar completamente cómo la llegada de un bebé moribundo había transformado corazones endurecidos y roto siglos de conflicto, pero el hecho era innegable. La vida, con sus giros inesperados, había demostrado ser la mayor maestra, enseñando a todos que la verdadera fuerza residía en la capacidad de tender la mano, incluso al enemigo. Y así, aquel día, que comenzó con la quietud de un amanecer en las montañas de Chihuahua y el dolor de una madre, se transformó en un hito. La figura de Itzel, salvado por un gesto de compasión, se convirtió en el lazo indestructible entre Paloma y Ana, y la prueba viva de que la humanidad puede superar las barreras más antiguas. El pueblo de San Miguel del Valle y las tribus apaches fueron testigos de una historia que desafió la lógica, probando que el amor y la necesidad podían, sí, reescribir destinos y construir puentes donde antes solo había abismos. Hasta hoy, la historia de la joven Paloma Herrera y del guerrero Ana se cuenta en susurros por las montañas, una leyenda real que trascendió el tiempo. El impacto de aquel día permaneció, resonando en las generaciones, un recordatorio de que la bondad incondicional, el sacrificio y la valentía de un simple acto materno fueron capaces de romper un ciclo de odio centenario, uniendo dos mundos a través de una familia forjada no por la sangre, sino por la más pura e inesperada de las conexiones humanas.